El Paraguay tiene muchos lugares turísticos para visitar. Los más visitados son los cerros y saltos. Un verano de 2019, dos parejas de jóvenes que vivían en Ciudad del Este decidieron aventurarse a uno de estos saltos, específicamente el Salto Ñacundal. Lucas, Susan, Robert y Angélica empezaron su rumbo. Después de varias horas de viaje, llegaron a lo que sería la entrada para el sendero que llevaba a la cascada. El auto lo debían dejar a unos 2 kilómetros antes, en una pequeña estación encargada de cuidar el lugar, y así poder seguir el sendero por el bosque para llegar a la cascada. Siendo las 19 horas, se pusieron a caminar los 2 kilómetros, tomaron sus mochilas, camping y todo lo que fuera necesario para entrar al bosque. La naturaleza era inminente. Al entrar al sendero, se podía sentir el aire fresco, se escuchaban sonidos de distintos animales. Lucas y sus amigos disfrutaban del sendero. Después de adentrarse unos 500 metros, vieron a unos escasos metros entre los árboles a un anciano vestido con ropas campesinas, como si viniera de la chacra. El hombre estaba medio escondido entre los árboles y la maleza. Eso les pareció sumamente raro, ya que no se veía ninguna chacra en las cercanías. De repente el señor se movió y nos dijo: "Peyebuyeunde, Shangirucuera, Pujarema, Cosonanda jaei cristiano Guatajá Pujarecue, Coara Pejaeo Seocaru". Los visitantes, un poco extrañados por las palabras del viejo, se quedaron en silencio por unos minutos. Susan reaccionó diciendo: "Mejor vámonos donde está el auto, y luego venimos a la mañana". Pero esa idea no era aceptada por sus demás compañeros, ya que la idea original era pasar la noche acampando cerca de la cascada de Ñacundal. Mientras discutían por qué hacer, el anciano había desaparecido, y con la impresión ni siquiera le preguntaron de qué estaba hablando, pero supusieron que se trataba de alguna leyenda local del lugar. Finalmente, por mayoría de votos, decidieron seguir caminando. El sol ya se ocultaba alrededor cuando llegaron al punto del bosque donde se podía ver y escuchar la cascada. Prepararon sus campings y encendieron una fogata. Pasaron una linda velada, cocinando chorizos y contando anécdotas. Eran las 2 de la mañana cuando se fueron a descansar un poco, ya que al día siguiente querían tener energía para explorar el lugar. Como a las 3, empezó el suceso que marcaría la vida de aquellos jóvenes. Robert había salido a orinar, cuando de repente escuchó algo moverse lentamente entre unas plantas de caraguatá, que se encontraban a unos metros. Pensó que sería algún animalito, así que se acercó un poco, pero entonces se encontró entre las sombras con una especie de perro negro, quien estaba agachando la cabeza. Ahí se asustó y empezó a correr. Inmediatamente la criatura salió a perseguirlo. Ahí, con la luz de la fogata, vio que aquella cosa poseía el cuerpo parecido al de un perro, pero con mucho menos pelo, y además agachaba la cabeza, ya que al parecer sus patas delanteras eran cortas. Si me lo preguntan, parecían unos brazos doblados, como si esa bestia infernal caminara con los codos. Pero eso no fue lo que más lo asustó, sino lo que acabaría horrorizando fue que aquella criatura poseía una cara que claramente poseía facciones humanas, una cara que le parecía extrañamente familiar. Imagínense que alguien conocido tiene cara de perro mutante. Así de horrible era.
Entre la espesura del bosque, la criatura se abalanzó sobre Robert y se escuchó un alarido estremecedor. Esto despertó a Lucas y a los demás, que miraron temerosos desde sus tiendas. No podían creerlo. Aquella era la escena más hórrida que nunca se imaginaron ver. Robert, o el cuerpo de Robert, ya sin vida, era devorado a trozos por aquella bestia. Miraron por unos segundos, inmóviles, hasta que reaccionaron y empezaron a correr desesperados hacia el camino de regreso. Pero como sabemos, este era un trayecto de 2 kilómetros, así que su noche aún sería larga. Corrieron hasta no poder más, hasta que tuvieron que quedarse a descansar, ya que Angélica no podía más y sería muy difícil calmarse. Mientras descansaba, se escondieron entre los yuyales para tratar de evitar a la criatura, que pronto terminaría de comer su primera presa. Unos momentos después, algo se acercaba a gran velocidad. Evidentemente era ella. Esta venía por ellos. Empezaron a sudar frío. Los pasos se escuchaban cada vez más cerca. Aquella cosa las iba a encontrar. Estando a unos escasos metros, ya no podían contenerse. Cuando iban a gritar, Lucas se dio cuenta que aquella cosa pasaba de largo. Entonces produjo un leve susurro diciendo: «Shh, te va a escuchar». En esto, aquella criatura pareció darse cuenta, ya que se detuvo y empezó a caminar lentamente, acercándose nuevamente a ellos. Ahí fue que lo vieron bien de cerca. Tenía la cara pálida, despedía un olor inconfundible a muerte. Pero además de esto, Susan pudo reconocer algo más en él. Su cara, aunque un poco deteriorada, era la cara de aquel viejo que les había advertido que no entraran al bosque aquella noche. Cuando ya era evidente que los había encontrado, empezaron a gritar: «¡Ese Luisón!» y empezaron a correr. La criatura se abalanzó sobre ellos. Angélica, quien era la más cansada y lenta también, fue la primera en ser alcanzada. Esos jóvenes no tenían cómo defenderse de aquella criatura. De repente, Lucas recordó un viejo consejo de su abuelo: si algún día te encuentras con el Luisón, solo puedes hacer 2 cosas. 1, dispararle con balas bendecidas por un sacerdote, o como última defensa, mostrarle un crucifijo. Obviamente Lucas no tenía en aquel momento unas balas bendecidas, ni un crucifijo específicamente, pero sí llevaba un cuchillo que su mismo abuelo le había obsequiado. Era un cuchillo con vaina plateada en forma de T minúscula. Así que lo sacó y, con el poco valor que le quedaba, se puso frente a la criatura y se lo mostró como si fuera una cruz. La criatura soltó un rugido feroz que retumbó en el bosque. Sin remedio, y odiando tanto aquel objeto, empezó a correr. Lucas y Susan empezaron a salir del bosque. Lograron llegar por ayuda en donde se encontraba su vehículo. Salieron apenas vivos de aquella situación, y nunca olvidarían aquella noche y a sus amigos, y aprendieron lo peligroso que puede ser un bosque, y más aún los días en que esta criatura sale a cazar. Y un consejo para todos: si van a pasar la noche en algún bosque, siempre asegúrense de llevar un buen crucifijo. 7 a.m. Jaepona chupecuera, nacer en du y un mimita su cuera. Peaja la se maldición. Pujarescueo y cose jewi umi añar en ba. Hace va de aitere pibe. Aje caman de so opiahu. Y catujan guaisa jau.
Buenos días o noches, criaturas de la luz. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy decidimos seguir una temática muy especial sobre encuentros con el Luisón, o como los vecinos lo conocen, lobizón. Espero que lo disfruten y si tienes una historia paranormal, no olvides enviármela o comentar por aquí. Abajo del video tienes una opción que dice gracias, en donde puedes dejarnos tu aporte voluntario y por supuesto recibir un saludo muy especial. Ahora agarra la bebida de tu preferencia, que ya nos vamos adentrando en la oscuridad de la noche. Zapucay, una ciudad de día muy hermosa, pero de noche, sus cerros y bosques esconden secretos sobrenaturales, seres mitológicos que de día se esconden en el fondo del bosque, para que cuando caiga la noche salgan a ver si se topan con alguna víctima. Mi nombre es Esther González, soy de Paraguarí, pero tengo una abuela que vive en Cerro Roque, Zapucay. Una noche me estaba yendo ya a mi casa y decidí pasar por la ruta empedrada del barrio San Blas para tomar el asfalto que va rumbo a Paraguarí. Iba mi hermana y yo en el auto. Yo conducía y tomábamos mate porque hacía frío. Ya eran como las 11:30 de la noche aproximadamente. Luego de pasar una despensa en el barrio San Blas, hay una parte boscosa hacia el cerro. De reojo vi como algo se movía en el yuyal. Pasé lentamente. Miramos y vimos a un perro enorme, un perro negro, pero grande, muy grande. Tenía los ojos de color rojo. Ahí vino en nuestra cabeza el Luisón. Esa cosa nos miró y nos percatamos que tenía algo en su boca. Parecía carne de algún animal del bosque, o eso creía. Pero lo más horrible y que no puedo borrar de mi cabeza es lo que vi después. Cuando pasó enfrente de las luces de mi auto, vimos que sus manos eran humanas. Y es que ese perro gigante tenía como 5 dedos, como nosotros, pero con las uñas muy largas. Nunca pude borrar esa imagen de mi cabeza. La verdad que ni sé cómo llegué o cómo manejé hasta mi casa. Esto que me pasó es real y yo y mi hermana lo vimos. Y claramente tenía que ser este ser mitológico llamado Luisón. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una historia también de Luisón. Allá por el 2008 era una noche de sábado. En mi casa estábamos mi mamá, mi papá y yo. Junto a mi papá estábamos viendo El Conejo, un programa de Telefuturo, y mi mamá estaba en el fondo lavando una olla para poder hacer la cena. Y de repente escuchamos con mi papá como que alguien estiraba el tejido muy fuerte, y a la vez escuchamos que mi mamá entró corriendo a la casa, muy pálida. Dijo que le vio al mismísimo Luisón pasar por el fondo de la casa, soltando todo el tejido de una sola pasada. Era un perro grande, sin cola y con una joroba. Luego salimos a mirar con mi papá y vimos cómo estaba todo suelto el tejido y se olía un olor a muerte. Es increíble la verdad, pero es cierto. Espero que te sirva de algo mi historia, que es 100% real. Como dato que añadir, acá por Capiatá, en mi barrio, dicen que es un señor que vive solo, ya que suele tener las manos sucias
y las uñas sucias. Aparte, ya varias veces hay gente que vieron pasar a Luisón, cosa que no sé si sea cierta, pero es bueno para agregar. Mi historia sucedió en el año 2002. Eran como las 8 de la noche cuando salí a caminar un rato, volviendo tipo a las 22 horas. Pude notar que en mi casa no había nadie y que se había cortado la energía eléctrica. Apenas entro y cierro el portón. Una figura extraña, enorme, tipo un perro, se acerca rápido hacia mí. En eso mi perro lo cruza y empiezan a pelear. Solo se escuchaba a mi perro. Corrí a buscar la linterna. Tardé como 20 segundos. Volví y alumbré. Ahí solo estaba mi perro, así que empecé a buscar las huellas para ver qué era. Y nada de nada. Es como si hubiera desaparecido, como si no se tratara de algo tangible. Lo raro es que estaba abajo de donde dormían las gallinas. También me dijeron que podría ser el lobizón, porque se alimenta del excremento de las gallinas. Al principio no me asusté, pero después de pensarlo y analizando, se me hizo la piel de gallina.